Le invito a cerrar sus ojos un momento más. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta mañana en nuestras vidas. Señor, queremos aquietar nuestra mente, nuestros corazones, para poder recibir la palabra que tú tienes preparada en esta mañana para nuestro corazón, para nuestra vida. Señor, abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, palabra, sea esa palabra viva y eficaz, Señor, que entre hasta lo profundo de nuestros huesos, Padre Santo, para que produzca el fruto por el cual tú la llamaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero un momento que voy a cambiar el micrófono. Sonido. Qué tremenda presencia de Dios, ¿no? Yo no tenía ganas de predicar, que siguieran cantando. Que siguieran ministrando el nombre del Señor. ¿Cuántos han escuchado la prédica de nuestro apóstol de la semana pasada? Yo la he escuchado varias veces y de verdad le doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, ¿verdad? Denle un aplauso y honre la vida de nuestro pastor. De verdad, le damos gracias a Dios. Los que ya tienen tiempo saben el milagro extraordinario que Dios hizo en su vida el año pasado, y todo lo que ocurre es mediante una palabra. Dios le habló a él en un día domingo, en una reunión como este. Dios le dijo que Dios le daba vida para seguir enseñando, y de verdad que es una bendición la palabra que Él nos dio acerca de la sangre del Señor. Y meditando en esa palabra, escuchando esa palabra, yo estuve investigando un poco para continuar con ese tema. Y es interesante porque el día lunes yo en la universidad hay una materia que se llama fisiopatología, y la profesora comienza a hablar del sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético habla precisamente de la sangre, y nos comenzó a hablar del origen de la sangre, cómo se origina la sangre. Para los que ya saben, la sangre se origina en la médula ósea, ¿no?, de los huesos, específicamente en la parte roja. Pero dice que hay diferentes tipos de células en el cuerpo, llamadas células madres, y me llamó la atención lo que ella hablaba, porque ella decía que ahí en la médula hay una célula llamada célula multipotencial, multipotente. Esta es una célula que tiene la capacidad de formar distintos tipos de células especializadas con un objetivo, por ejemplo los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas, y cada una de ellas tiene una especialidad específica, como la es de protección del cuerpo, como lo es llevar el oxígeno a diferentes órganos del cuerpo. Y yo me puse a investigar de eso, y los científicos o los doctores han estado investigando que hay hasta células que le dice totipotenciales, que son células capaces de formar vida, de crear un órgano, un tejido grande. Y yo me ponía a pensar en todo esto, porque qué extraordinario es poder entender el poder de Dios, porque estamos hablando de una célula que necesitamos un instrumento creado por el hombre para poder verla, como es el microscopio. Si no, no lo podemos ver. Pero imagínense el poder que tiene esa cosa tan chiquita que a nuestros ojos no la podemos ver, pero tiene la capacidad de crear sangre que circula en todo nuestro cuerpo, que aproximadamente tenemos entre 4 y 5 litros de sangre. Y no solo esto, sino que hay unas células que ella crea, que cada 120 días se mueren y vuelven a crear continuamente. Imagínense personas que, como mi abuelo, que tiene casi 100 años, no, 88 años, células tras células creándose de una manera increíble que nosotros no lo vemos, porque a nuestros ojos no vemos todo lo que ocurre ahí. Entonces es interesante poder entender el poder que Dios puede manifestar a través de algo que a lo mejor a nuestros ojos no lo estamos viendo. Y con respecto a esto, yo estuve sacando otro tipo de características acerca del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante que dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice que el escritor dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice que llega a partir el alma y el espíritu, y se mete hasta las coyunturas, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Si podemos seguir el hilo de lo que Dios nos viene hablando, podemos entender que la palabra de Dios se mete ahí donde se crea tu sangre,
donde se crea mi sangre. Y la palabra de Dios entra ahí precisamente para cambiar la sangre que nosotros tenemos, porque Dios hace todas las cosas de una manera perfecta. Pero yo estuve buscando, hay algo muy interesante en el libro de Hebreos. Yo le invito a buscar el libro de Hebreos. Vamos a leer dos capítulos, el capítulo 14, el capítulo 8, perdón, y el capítulo 9. El libro de Hebreos. Voy a leerlo los dos para poder entender lo que Dios nos está hablando. Hebreos 8 y 9. Le voy a dar lectura. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Capítulo 8. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos dice: vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre las urnas estaban los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica aquel culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de los toros y de los machos cabríos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, según la ley. Según la ley, casi todo es santificado y por sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Sabes, leyendo esta palabra, nos podemos dar cuenta que otra de las virtudes que podemos encontrar en el poder de la sangre o en la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que trae una representación sumamente importante para nuestras vidas en este siglo XXI, ya que por medio de ella podemos entender que por medio de la sangre de Jesucristo hubo un pacto nuevo, establecido sobre mejores promesas, sobre mejores fundamentos que el anterior. Aquí cuando el escritor a los hebreos nos narra, cuando terminamos de leer aquí el capítulo 9, en el versículo 18, 19 en adelante, donde dice que Moisés llamó al pueblo. Esto está en Éxodo capítulo 24, versículo 8 en adelante, o todo el capítulo 24, donde Dios le dice a Moisés que llame a unos ancianos para derramar de su espíritu sobre ellos. Dice que Moisés le lee las leyes al pueblo, y él agarra el sacrificio que se había presentado en aquel momento, lo pone en unas tazas, y después de leerle la ley, derrama sobre aquel libro que él tenía y sobre todos los utensilios, sobre el pueblo, sobre el tabernáculo, derrama la sangre, y él dice estas palabras. Él dice: esta sangre es la señal del pacto que Dios está haciendo con ustedes. Y a esto se refería el escritor de Hebreos de lo que ocurrió en aquel momento. Todos sabemos que el pueblo de Israel en aquel momento vio señales extraordinarias. El apóstol nos explicaba cómo cuando se levantó el tabernáculo, la nube de la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo. Ellos veían la columna de fuego. Incluso en Éxodo capítulo 19, cuando el pueblo llega al desierto de Sinaí y Moisés sube al monte Sinaí, donde le da los 10 mandamientos, dice que Dios se apareció directamente al pueblo y les habló. Extraordinario las señales y las cosas que ellos vieron. Nosotros no hemos visto estas señales, si se puede decir. Sin embargo, aquí en el capítulo 8 leemos que el escritor dice: pero aquel pacto que tuvo una gloria, que vieron señales, que vieron la manifestación de Dios, y que fue sellado por medio de la sangre de estos machos cabríos y de los becerros, que en aquel momento que Moisés lo derramó sobre las leyes que Dios le había dado para Israel en aquel momento, dice que tenían un defecto. Dice que no podían perfeccionar al hombre. Y dice: si no hubieran tenido un defecto, no hubiese sido necesario que se levantara un segundo pacto, establecido sobre promesas distintas y diferentes a las que el pueblo de Israel les habían sido impartidas. Y aquí yo te quiero hablar algo interesante que debemos entender, y es que cuando entendemos que estamos en un nuevo pacto, bajo promesas diferentes y distintas, lo primero que nosotros debemos entender es cuáles son esas promesas que Dios nos dio. Una de estas promesas que Dios nos dio para este tiempo es que nosotros somos justificados por la fe, y que por medio de la fe nosotros podemos acercarnos a Dios y hallar gracia para el oportuno socorro.
Ahora, no solo esto, sino que aquí hay algo muy interesante, porque dice que Dios le dice: porque vienen días en donde yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, en la cual escribiré mi ley sobre sus mentes y sus corazones. Y yo quiero decirte cuál era el defecto del primer pacto. El defecto que tenía el primer pacto no era que no era santo o que no tenía poder, porque vemos todo el poder que tenía. El problema era que estaba fuera del hombre. Es por eso que Dios dice: en esta ocasión yo voy a meter mi palabra, dentro del hombre, para que dentro del hombre produzca el cambio. Que hablábamos de Hebreos capítulo 4, que dice que la palabra parte tu alma, parte tu espíritu y se mete en tus huesos. Eso quiere decir que la palabra de Dios dijo: yo necesito meterme dentro del hombre para cambiar su ADN. Entonces, una de las virtudes del poder de la sangre es que se mete dentro de ti y cambia tu esencia, donde ya tú no eres el hombre, el mismo hombre, ni la misma mujer. Donde la sangre que recorre tus venas y tus arterias no es la misma que de cualquier hombre y cualquier mujer que está caminando en este momento, sino que tu sangre está llena de la presencia de Dios. Entonces Dios dijo: el nuevo pacto que yo haré, yo voy a provocar que mi ley, mi palabra entre en su corazón, entre en su mente, para que verdaderamente haya una transformación. Pero hay algo interesante que yo leí aquí, porque aquí dice que todas estas cosas estaban preparadas hasta el tiempo de la reforma. Lo dice claramente en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 10. Dice que todas estas cosas estaban esperando hasta un tiempo específico, hasta el tiempo de la reforma. Yo te quiero dar una palabra profética, y el que tenga oído para oír, oiga. Hay un tiempo de reforma para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tiempo donde hay promesas diferentes de las cuales nosotros nos tenemos que apoderar. Dice que todas estas ordenanzas, todos estos sacrificios de los machos cabríos y del tabernáculo terrenal estuvieron establecidas hasta un tiempo determinado. Cuando tú lees el libro de Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 25 y el 23 incluso lo dice que Pablo dice: yo recibí del Señor que la noche en la cual Él se iba a ser entregado, dice que Él tomó el pan y tomó el vino y dijo: esta sangre, y dejó una representación, como en representación del vino, dijo: esta sangre es la señal del pacto que yo hago con ustedes. Eso quiere decir que cuando se estableció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él anunció el tiempo de una reforma para la humanidad, el tiempo de algo distinto, de un mover diferente, que no está constituida por las leyes de Moisés, que no está constituida en ordenanzas y en purificaciones de ritos, sino está establecido en una vida espiritual que te perfecciona. Entonces, el poder de la sangre, en la sangre de Dios hay un pacto que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo, que nos garantiza a nosotros una vida en perfección, en donde tú eres perfeccionado por medio de la palabra, en donde tú eres perfeccionada por medio de la palabra que Dios te da. Ahora, esto es extraordinario, porque Pablo dijo: cada vez que ustedes tomen la copa, recuerden de ese momento profético. ¿Qué te quiero decir yo? Tienes que recordar el pacto que Dios hizo con nuestras vidas. ¿Sabes? Aquí dice la palabra de Dios que el pacto que Dios está haciendo es diferente al que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice que Israel se desentendió del pacto que Dios había hecho con ellos. Se desentendieron. Entonces, cuando tú te quedas sin entendimiento o te desentiendes del pacto que ya Dios hizo por su sangre a través de Jesucristo, entonces tú no puedes vivir las promesas de ese pacto. Entonces, la única manera de que nosotros nos podamos apropiar de las promesas que Dios nos dio por medio de del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es entendiendo precisamente qué Dios nos tiene preparado para este tiempo. Porque el pueblo dice que se desentendió, y como Dios vio que el pueblo de Israel abandonó su pacto, dice que Dios los miró desde lejos y no acudió más en favor de ellos. Entonces es extraordinario. Voy a continuar. Entonces, para que quede claro, la sangre nos trae el recuerdo del pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Aquí hay algo interesante antes de continuar, que leíamos aquí, que todos estos ritos y estas ordenanzas dice que no pueden perfeccionar. Y el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, él dice en el capítulo 2, dice algo extraordinario, que dice que ciertamente el duro trato al cuerpo, guardar los días, guardar los meses,
tienen una cierta reputación de religiosidad. Pero dice, pero sin embargo, no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Y es poderoso poder entender esto, porque muchas veces se han enseñado en las iglesias que simplemente a través de ritos, de ordenanzas de hombre, las personas van a cambiar. La persona cambia cuando la palabra entra dentro de ella. Cuando la palabra entra dentro de tus tuétanos. Cuando la palabra verdaderamente entra y comienza a trabajar tu interior. El libro de Hebreos en el capítulo 12 dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura muchos tropiecen. Qué tremendo es que la palabra no entre dentro de ti, porque entonces crecen raíz de amargura, crecen enfermedades, maldiciones y un montón de cosas. Pero el pacto que Dios selló con su sangre no solo te purifica para siempre, porque aquí lo leímos, dice que una vez y para siempre entró para santificarnos, sino que nos estableció bajo una vida que va siendo transformada. Ahora, otra de las cosas que yo estuve investigando y te lo quiero decretar proféticamente. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 9, yo solamente te lo quiero declarar. Después usted lo puede buscar. Nos dice la palabra de Dios que por su sangre o en su sangre nosotros hemos sido justificados. Yo quiero declararte esto porque una de las reformas que Dios está haciendo en este tiempo para la iglesia no es que somos justificados por medio de la fe, pero la fe en que en su sangre, en el sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces la sangre, o por medio de la sangre, tú y yo somos justificados delante de Dios. ¿Sabes? Yo recordaba e investigaba una de las reformas de Martín Lutero. Es que en sus tesis es que él dijo que ya no éramos salvos por lo que hacíamos o por nuestras obras, sino por gracia. Y yo descubrí algo extraordinario, porque por medio de su sangre, de la sangre de Jesucristo, tú y yo somos justificados delante de Dios. Y podemos a través de esa sangre acercarnos delante de la presencia como hombres y mujeres justos y poder clamar al Padre, porque Él nos hizo justos mediante su sacrificio. Entonces yo quiero profetizarte en este día y declararte que por medio de la sangre de Jesucristo tú y yo somos justificados, somos limpios. Otra de las cosas que ocurrió en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 10 y 11, nos dice algo extraordinario. Ahí nos habla del dragón y la mujer, pero nos dice algo extraordinario. Dice que Jesucristo venció al acusador, al que los acusaba, pero dice específicamente, dice que ellos lo vencieron por medio de su sangre, por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, por medio de la sangre de Jesucristo nosotros podemos vencer al acusador, a Satanás, el diablo. Y yo te lo quiero decretar en esta mañana, este día domingo. Cuando tú entiendes que estás bajo un pacto, bajo mejores promesas, el diablo, el acusador, lo que te acusa es derrotado y es vencido por el poder de la sangre de Jesucristo. Entonces, y todo esto fue sellado con su sangre. Entonces, qué tremendo es poder entender que el acusador, cuando tú vas al libro de Zacarías, el profeta Zacarías dice que se encontraba el sumo sacerdote Josué, y dice que estaba Satanás, el diablo, acusando a Josué. Y dice que él tenía sus vestiduras como sacerdote, vestiduras ásperas, estaba avergonzado. Sin embargo, vino Cristo o Jehová en aquel momento y lo hizo libre de aquella acusación que tenía aquel sumo sacerdote. Y yo quiero profetizar esto sobre los sacerdotes en su casa. Dios te dice en este día: yo quito toda acusación que estaba levantándose en tu contra, porque Dios te dice como sacerdote: yo pondré tus vestiduras blancas como la lana. También el libro de Apocalipsis dice algo interesante. Dice que los que se queden en la etapa de la aflicción en la tierra, cuando sean buscados por nuestro Señor Jesucristo, dice que sus vestiduras van a ser blanqueadas por la sangre. Es que tremendo que a través de la sangre tú y yo podemos ser limpios. Nuestras vestiduras son limpias por el poder de su sangre. Ahora el libro de Colosenses, el que tenga oídos para oír, oiga, porque el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 dice que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la paz. Él hizo la paz porque la humanidad, el hombre, estaba en conflicto con Dios.
El hombre se había desentendido de Dios y por un largo trecho no había una comunión. El hombre no se podía acercar a Dios. Lo leímos aquí en el capítulo 8, que se estableció el tabernáculo y nada más entraba el sacerdote al lugar santo. Y al lugar santísimo solo le era permitido al sumo sacerdote una vez al año. El hombre no podía acercarse a Dios. Pero por medio del sacrificio y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice que se hizo la paz. El conflicto que había fue pagado, fue redimido. Cuando tú lees lo que significa o investigas lo que significa el mediador de un nuevo pacto, o el mediador entre Dios y los hombres, quiere decir aquel que trajo la solución al conflicto que había y a lo que separaba a Dios, al hombre de Dios. Entonces, por medio de su sangre, Él hizo la paz, permitiéndonos que nos acercáramos a Dios. Es por eso que que fue una señal profética cuando nuestro Señor fue crucificado y Él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y murió. Dice la palabra que hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó. Esa fue la señal profética de que se abría el camino para que el hombre se acercara a Dios por medio de su sangre. Entonces, ¿qué te quiero decir? La sangre te acerca a Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo te hace entrar en comunión directa con Dios, donde ya tú no necesitas un mediador, no necesitas un pastor, no necesitas un guía. Ya Dios abrió a través de Jesucristo y de su sangre el velo para que tú y yo nos acerquemos. Por eso Pablo dijo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto no le era permitido a otras personas. Solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y si no estaba santificado, moría. Moría instantáneamente. Y nos contaba el apóstol cómo le ponían unas campanas y lo amarraban, porque si no estaba santificado, lo tenían que sacar muerto. Sin embargo, ese tabernáculo terrenal, que tuvo una gloria, caducó. Porque eso estaba hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas. Y en este tiempo nosotros podemos, a través de su sangre, entender que tenemos libertad para entrar en comunión con Dios y adorarlo. Otra de las cosas que ocurrió también en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, dice que por medio de su sangre fuimos acercados a Dios. Pero hay algo que quiero que me acompañe al libro de Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 6. El Evangelio según Juan. San Juan. Capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25. Dice así: Hallándolos al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: le dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os lo dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: este no es Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo dice ahora: del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Voy a detenerme un momento. Aquí es interesante porque el Señor comienza a hablarle a los judíos y les comienza a decir: miren, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero aquí lo que hizo molestar a los judíos de aquel momento es que Jesús le dice: mira, coman mi carne y beban mi sangre. Cuando tú entiendes que ellos caminaban en la ley de Moisés, donde no podían comer carne de algunos animales, donde le estaba prohibido beber sangre, lo que el Señor les estaba diciendo chocaba contra lo que ellos venían viviendo durante siglos. Entonces el Señor viene y les dice: miren, ustedes necesitan entender que el pan que les dio Moisés, o el pan que cayó como lo era el maná, no era el pan que descendió del cielo. Eso era simplemente una simbología de lo que iba a ocurrir años después o cientos de años después, de tal forma que Jesús le dice: yo soy el verdadero pan. Es por eso que le dice: coman mi carne. ¿Sabes? Yo te quiero decir, esto es simbología de la palabra de Dios. Cuando tú comes la palabra de Dios, pero no solo comes la palabra de Dios, sino que bebes de su sangre, dice algo extraordinario que le dijo Jesús: dijo, tendrás vida para siempre. Yo te quiero dar una palabra en este día. Cuando tú entiendes el poder de la sangre, tú tienes salud divina. Yo te lo quiero profetizar en esta mañana. Cuando tú entiendes, cuando tú comes la sangre de Jesucristo, tomas la sangre de Jesucristo y comes su sangre, vida viene sobre tus huesos, vida viene sobre tu casa, vida viene sobre tu familia. Porque, y te quiero decir algo más, Él dijo que el que coma de mi carne, de este pan, no tendrá nunca más hambre. Y yo te lo quiero profetizar. Hay una palabra en esta mañana que trae lo que tú necesitas para tu vida, y es el pan de Dios, es la palabra de Dios. Yo te quiero profetizar, y Dios me dice que hay personas en esta mañana que han venido con problemas financieros, y Dios te dice en este día: tú no necesitas una ayuda financiera, necesitas una palabra de Dios, porque no tendrás hambre jamás. Pero le dijo algo: pero beban mi sangre. ¿Sabes? Cuando yo investigaba sobre las células, dice que los científicos en este tiempo están buscando sacar células madres para implantarlas en personas enfermas, enfermos terminales, para traerles sanidad. Y cuando Jesús le dice: beban mi sangre, es lo que le dijo: beban vida. Pero me llama la atención porque Él le dice: vivirán para siempre. Él le dijo: cuando ustedes entienden que a través de comer mi carne y beber mi sangre, ustedes tienen vida eterna, una vida indestructible. Cuando tú lees el libro de Hebreos, dice que Dios, por medio del nuevo pacto, nos estableció sobre un sacerdocio indestructible, una vida que sin enfermedades, sin dolores. Ahora uno dice: wow, muchas veces tenemos una realidad que azota nuestras vidas, porque muchas veces nos enfermamos, muchas veces tenemos problemas financieros, muchas veces tenemos un montón de cosas. Pero yo te quiero decir, esas promesas fueron selladas con su sangre. Esto es una simbología que Dios nos dejó, una simbología, una señal. Pero la sangre de Jesucristo, no del tabernáculo que nosotros vemos o el tabernáculo de Moisés, está fresca todavía. Porque leímos en el libro de Hebreos: una vez y para siempre.
Él entró en el lugar santísimo y pagó el precio. Cuando tú lees el profeta Isaías, él dijo que por su sangre fuimos curados, que el precio de nuestra paz fue llevado en la cruz, que por causa de nuestras rebeliones Él fue molido. O sea, Él pagó el precio para que nosotros tengamos vida eterna, para que tú y yo caminemos en salud divina, para que tú y yo caminemos libres de dolencias, de deudas y de problemas. Ahora estar en hacer valer el derecho que Dios nos dio. Dios te dio un derecho a ti, me dio un derecho a mí, por medio de su sacrificio, de su sangre, que me hace libre a mí de todo lo que el enemigo quiera acusarme. Una de las cosas que me llamaba la atención y que meditaba, que nos hablaba nuestro apóstol, es que él dijo que a través de la sangre tenemos limpia conciencia. Muchas veces viene tu conciencia, tus pensamientos de culpa, de fracaso. Dios te dice, llegó la hora de que seas libre de eso, de espíritu de depresión, de espíritu de menosprecio. Sé libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. De espíritu de pobreza, sé libre. Come mi sangre, te dice Dios, come mi carne, para que seas libre de una vez por todas. Porque si la sangre de los machos cabríos en el desierto mostraron el poder de Dios, imagínate en este tiempo donde Dios ha reformado todas las cosas, el poder que hay en su sangre. Que Dios renueve la sangre que está dentro de ti, para que se formen nuevos glóbulos blancos, para que tu sistema inmunológico sea fortalecido. ¿Sabes? Yo tengo una convicción de que nosotros tenemos que caminar en esta palabra. Y los judíos no lo entendieron y pelearon y decían, este no es el hijo de María y de José. ¿Cómo va a decir él que comamos su carne? ¿Cómo va a decir, este no es el niño que yo conocí? Le decían. Y él le dijo, no murmuren, porque ciertamente el que me conozca, el que crea en mí y coma mi carne, ese va a vivir para siempre. Va a tener vida eterna y salvación eterna. Vamos a continuar, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi carne permanece en mí y yo en él. Lo que yo te decía, cuando tú entiendes esto, tú vives en comunión con Dios, porque el abismo que nos separaba de Dios ya fue quitado. Y quiero que entendamos algo, porque muchas veces se nos ha sido enseñado, ¿no? Que bueno, vamos a buscar a Dios y yo voy a hacer ayunos, voy a hacer la ofrenda de las primicias, voy a hacer la ofrenda de los diezmos, voy a hacer un montón de ritos. Pero eso era para Moisés. Esa era la sombra. Y eso fue establecido hasta el tiempo de la reforma. Ahora lo que Dios nos dice que Jesús dijo, el que crea en mí y coma mi carne, o sea, se coma mi palabra y beba mi sangre, este es el que verdaderamente va a tener comunión con Dios, porque dice que yo permaneceré en él y él en mí. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, también el que come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. ¿Vieron? El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en la sinagoga. Los versículos siguientes que dice que los discípulos dijeron, duras palabras son estas. Claro, porque estaba confrontando una cultura. Yo te quiero decir, el poder de la sangre te hace libre de toda cultura, de toda ideología, de toda tradición de hombre. Porque ahí lo que estaba diciéndole al Señor, yo quiero hacerlo libre de su cultura, de su tradición. Porque muchas veces la tradición nos tiene enfermos. Una de las cosas que yo siempre he escuchado del latino, del hombre latino, porque yo viví en Argentina, y tú vas a Argentina y el argentino te dice, no, aquí en Argentina nada sirve, no, aquí nada sirve, aquí todo es malo. Vine para acá y también la gente dice lo mismo. Entonces cuando tú entiendes el poder de la sangre, tú rompes esa tradición del latino, tú rompes eso que te mantiene bajo un yugo. Ese espíritu de queja se quita, porque es así. Una de las cosas, y lo quiero testificar, el día 31 de diciembre estábamos hablando en la casa y decíamos que todas las palabras que Dios ha dado se han cumplido, todas, sin excepción. En el año 2021 todas las palabras proféticas se cumplieron para la gloria de Dios. Y recordábamos cuando yo vine en el año 2016,
Era puro pepito Pepito, Chogui, en las farmacias o en los supermercados. No había papel higiénico, desodorante, un montón de cosas. Y nosotros comenzamos a orar los miércoles, a interceder. La pastora hacía la lista de oración, y en diferentes casas, en Coche, en Fuerte Tiuna, en Manzanares, en diferentes lugares, comenzamos a clamar, a orar, a establecer palabra. Y cuando comenzó la diáspora, recuerdo que el apóstol nos vino y nos dijo en una reunión que Dios le habló de esa palabra, y él la buscó porque no sabía qué significaba, que era que comenzaban a salir las personas de la nación, comenzaban a irse. Y en medio de todo eso, bueno, la gente se estaba yendo, unos por moda, otros porque le decían, y otros porque estaban pasando algún problema. Y en medio de todo eso, nosotros comenzamos a declarar palabras proféticas sobre la nación, que Dios comenzaba a restaurar la economía, que Dios comenzaba a traer alimento, que Dios comenzaba a hacer un montón de cosas, y todas estas palabras se han cumplido. Pero yo te quiero decir algo, que entendiendo esta palabra, yo entiendo que vienen mayores cosas para nuestra nación, porque cuando tú entiendes que tú y yo somos los que tenemos el entendimiento, pues comenzamos a activar las cosas nuevas para nuestro país, porque ya la sangre que está transitando nuestro cuerpo no es la sangre del latino de la queja, que maldice a su país, que maldice a su nación, sino que la tradición se rompe, y tú puedes ser libre para levantar las manos y declarar una palabra profética sobre tu casa, sobre tu país, como hijo, como hija de Dios, que tiene una mayor promesa que lo que tenían en el desierto de Israel. Y tú declaras que Dios va a comenzar a hacer cosas diferentes, porque el problema del pueblo de Israel es que ellos se desentendían de Dios. Ahora yo te quiero decir algo, la tradición muchas veces te hace desentender de Dios, porque hay tradiciones en el país, pero también hay tradiciones como cristianos, ¿no? Hay lenguajes, hay formas, hay modismos que te pueden terminar alejando de Dios. Ellos le decían: ¿cómo tú, que yo te conozco, me vas a decir a mí que yo coma tu carne, que yo beba tu sangre? Si esto va contra la ley de Moisés, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y Jesús le dijo: ustedes no se dan cuenta que si ustedes comen de esta carne y de esta sangre, ustedes van a tener vida en sí mismos. Ahora, cuando tú lees el libro de Hebreos, te lo quiero declarar para ir finalizando. En el capítulo 10 solamente te quiero declarar esto. Dice que Dios, o que Cristo, nos santificó por medio de su sangre. Y el día domingo, cuando estábamos en medio de la adoración, Dios me dio una palabra profética. Dios me dijo, yo estaba ahí y Dios me dijo: santifícate. Dios me dijo: santifícate. Y comentábamos con esto en la semana, y dice la palabra que la palabra dice que, bueno, el que es santo, santifíquese aún más. Y Dios me dijo: santifícate. Porque para poder llevar la gloria que yo tengo que preparar en este tiempo, necesito a hombres, a mujeres, a jóvenes que estén santificados. Y yo quiero declarar una palabra solo de los jóvenes que están en este sitio. Levanten sus manos ahí un momento. Bueno, ¿qué dijimos? Que la palabra, cuando bebes la sangre de Dios, te rejuveneces. Pero yo quiero declarar una palabra específica en esta mañana, una palabra profética que Dios me dio orden. Dios me dijo: prepárense, porque yo comienzo a traer una gloria, un despertar sobre los jóvenes impresionante. Porque así como el enemigo derramó sangre de jóvenes en Altamira, en Chacao, aún mismo por aquí en Santa Fe, así yo voy a redimir esa sangre a través de mi sangre. Voy a levantar a jóvenes que traerán un despertar en esta nación como nunca antes, porque Dios le dará el espíritu de Samuel, un profeta que restauró la gloria de Dios sobre Israel, y estos jóvenes traerán la gloria de Dios sobre la nación. Y yo se los declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estoy quebrantado. Adrián, prepárate, porque Dios va a comenzar a tratarte de una manera sobrenatural. Este día domingo eres libre en el nombre poderoso de Jesús de todo lo que te acechaba en las noches, de todo lo que te tenía perturbado. Porque cuando cumplas 16 años yo comenzaré una obra contigo como nunca antes la imaginaste. Yo te invito a ponerte de pie un momento, un instante. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, esta mañana queremos
concebir el poder de tu sangre en nuestras vidas, Señor. Señor, tu sangre que nos limpia de toda nuestra conciencia. Tu sangre, Señor, como señal del pacto que tú hiciste en la cruz, Jesucristo, con la humanidad. Donde dice que el acta de los decretos que había en nuestra contra fue rota, Padre de la gloria, en el madero de la cruz. Donde tú venciste a todo principado, a toda potestad, y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. Yo esta mañana, como un profeta tuyo, quiero profetizar esta palabra sobre cada persona que está en este lugar, Señor. Que toda acusación, que toda acta en el mundo espiritual que había en contra de ellos se rompe en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esta mañana queremos hacer uso legal, Padre Santo, de las promesas que tú nos has dado. Promesas de salud, promesas de paz, Padre Santo. Promesas de prosperidad, Señor. Promesas de libertad, Padre de la gloria, Señor Jesucristo. Tú que eres nuestro abogado, hoy acudimos al trono de la gracia para que tu justicia divina se active en favor de nosotros, Padre de la gloria. Señor, y se rompa, Padre de la gloria, todo espíritu, Padre Santo, de enfermedad que había azotado a hombres o a mujeres que están en este sitio, Padre de la gloria. Que se rompa en este día en el nombre poderoso de Jesús toda influencia de enfermedad, toda influencia de drogadicción, toda influencia, Padre de la gloria, aún, Padre Santo, de pobreza, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria, por la sangre del pacto en este día, Padre de la gloria, profetizamos, Señor, que tú nos has dado vida eterna, que tú nos has hecho libre, Padre de la gloria, y que es ilegal, Señor, que el enemigo nos toque, Padre de la gloria, que es ilegal, Padre Santo, como hijos tuyos, que pasemos, Señor, por las aflicciones de este mundo, Padre de la gloria, sino que tú nos has dado una vida indestructible, Padre de la gloria. Señor, y yo declaro, Señor, que a través de esta palabra profética muchos, Padre Santo, serán perfeccionados por el poder de tu sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé si hay alguien en este sitio que quiera que oremos por él, pero tengo dirección de parte de Dios, que Dios está haciendo algo sobrenatural en este día, sobrenatural en este día, sobrenatural en este día.